Hola, soy Vespe. Desperté en una cama de hospital, magullada y con apenas fuerzas para respirar, con papeles de divorcio, esperándome a un lado, mientras mi niña luchaba por su vida en la UCI. Y él. Estaba en una playa con mi hermana, sonriendo para el mundo, llamándola su perfecta pequeña familia. ¿Cómo se empieza a respirar cuando las personas en quienes más confías destrozan tu mundo? Quédate conmigo, porque lo que hice después hizo que ambos lloraran. Antes de continuar, dime a qué hora estás escuchando esto y desde dónde. Deja un comentario abajo. Leo todos. Desperté con el pitido rítmico de una máquina y el olor antiséptico en el aire. Mi cuerpo se sentía como si lo hubieran doblado y dejado al sol demasiado tiempo. Tenso, adolorido, frágil. Me tomó un momento que la habitación se acomodara en mi visión. Paredes blanco sucio. Una cortina plástica corrida hasta la mitad, una bandeja con gelatina sin tocar y un ramo de flores ya marchitándose en la mesa. Mi boca sabía a metal. Por un segundo pensé que quizá estaba soñando. Quizá las luces de los autos, el chirrido de los frenos, el estruendo ensordecedor. Todo había sido una pesadilla terrible. Pero entonces intenté moverme y el dolor me golpeó como una advertencia. Esto no era un sueño. Estaba viva, pero apenas. Mi primer pensamiento fue para Coraline, mi niña. El pánico me empujó a sentarme. Pero mi cuerpo me traicionó y me lanzó de nuevo contra la almohada con un jadeo. Escaneé la habitación esperando una señal de que ella estaba allí, segura. En cambio, lo vi, un sobregrueso manila en la bandeja junto a mí. Mi nombre escrito con la pulcra letra de Dorian en el frente. Me quedé sin aliento. Sabía antes de abrir lo que era, pero mis dedos temblorosos luchaban con la solapa. Papeles de divorcio. Entregados mientras yo estaba inconsciente. Los hojeé rápido, el lenguaje legal se mezclaba. Pero una línea me golpeó con más fuerza que cualquier auto. Él estaba solicitando la custodia total de Coraline. Custodia total. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba a los monitores. Mi esposo, no, mi futuro ex esposo, había elegido el momento en que estaba rota y desamparada para sacarme de la vida de mi propia hija. No podía respirar. Agarré mi teléfono, necesitando escuchar su voz para entender. Quizá había alguna explicación. Quizá no era lo que parecía. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones, mensajes que no había leído, botones de voz que no me atreví a abrir y luego las fotos, Dorian en la playa con Seljora. Mi hermana. Sonreían, bañados por el sol, abrazados como si hubieran estado esperando el momento en que yo estuviera fuera del camino para empezar su propia fantasía. Y ahí estaba, en letras negritas bajo una foto. Nuestra perfecta pequeña familia. Me ardía la garganta. Coraline no estaba en esas fotos, ella estaba aquí. Mi bebé luchaba por su vida en la UCI, mientras su padre bebía cócteles y jugaba a la casita con mi hermana. Por un momento, me quedé mirando sin sentir nada. Ni siquiera pude llamar a las lágrimas, aunque sentía que mi cuerpo podría desgarrarse desde adentro. Quería gritar, lanzar el teléfono, romper cada página de esos papeles y dárselos de golpe. En cambio, me quedé allí, apretando el teléfono con tanta fuerza que el borde me clavaba en la palma. Silencio. Quietud. Destellos del accidente atravesaban mi cuerpo como relámpagos. Luces de autos viniendo hacia mí demasiado rápido. El crujido del metal doblándose a nuestro alrededor. El olor fuerte a caucho quemado. ¿Era mala suerte o? No iba a pensar en eso. Todavía no. Miré esas fotos hasta que los bordes de mi visión se volvieron borrosos. La traición no era solo una infidelidad. No era solo que Dorian se hubiera ido. Era Seljora. Mi hermana. La única persona que se suponía me apoyaría. Y ni siquiera lo ocultaban. Desfilaban su traición para que todo el mundo la viera. Mientras, mi hija se aferraba a la vida, algo dentro de mí cambió. Fue sutil, silencioso, pero real. Un calor que brotaba bajo mis costillas. No era desesperación, ya no. Era ira. Ira fría, cortante que calmó mis manos mientras doblaba los papeles de nuevo. No iba a dejar que me borraran, ni de la vida de Coraline, ni de la mía. La puerta chirrió y una enfermera entró. Con una tabla en la mano, su rostro lleno de sonrisas corteses. ¿Está lista para hablar sobre sus planes de alta?, preguntó suavemente, como si mi voz pudiera romperse con solo oírla. No le respondí de inmediato. Mis ojos permanecieron fijos en ese sobre, en las letras pulcras de mi nombre, escritas con su letra. Podía oír mi propia voz en mi cabeza, calmada y firme. Como la voz que usas cuando has dejado de ser la víctima. Esto no ha terminado, susurré, y por primera vez desde que desperté, lo creí. Pero, ¿por dónde empiezo cuando toda mi vida ha sido reescrita sin mí? Ese pensamiento resonaba en mi mente mientras me deslizaba en el asiento trasero del auto de viaje compartido 2 días después de salir del hospital. Mi cuerpo aún dolía con cada bache en el camino. Pero mi mente se sentía más
Clara que en semanas. Mantuve la mirada fija en la ventana mientras el horizonte daba paso a las calles arboladas familiares de Oak Park. Hacía años que no volvía a esa casa. Y aún así el aire olía igual, a madera vieja y detergente con un tenue aroma a lavanda. Cuando el auto se detuvo frente a mi hogar de infancia, mi estómago se revolvió. El lugar parecía más pequeño, más triste de lo que recordaba, la pintura desconchada cerca del porche, los macizos de flores vacíos. Me quedé un momento allí aferrada a mi bolso, obligándome a creer que ese era un refugio. Pero en el fondo, sabía que no era así. Mildred abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Con esa expresión calculada que usaba cuando no quería parecer ni demasiado complacida ni demasiado decepcionada. Pareces cansada, ¿ves?, dijo con voz plana. Quizá este no sea el lugar para ti ahora. Ni un abrazo, ni un gracias a Dios que estás viva. Solo eso. Aún así entré, ignorando el frío en sus palabras. La casa olía a café rancio y pulidor de limón. Me acomodé en la silla de la cocina como una invitada en la casa de un extraño. Ella se ocupaba con la tetera, dándome la espalda como si prepararte pudiera enmascarar la tensión en el aire. Solo necesito unos días para encontrarme, dije en voz baja, observando sus movimientos. Mildred puso 2 tazas sobre la mesa y finalmente me miró. Esto, comenzó con demasiada calma. Debes pensar en lo que es mejor para Coraline. Mi corazón dio un vuelco. Conocía ese tono, suficientemente suave para sonar razonable, lo suficientemente cortante para herir. ¿Qué quieres decir? Mamá. Ella cruzó las manos sobre la mesa como si recitara una línea ensayada. Selora puede darle un hogar mejor ahora mismo. Ella es estable. Necesitas tiempo para sanar. No compliques esto más de lo necesario. La miré, las palabras me faltaron por un momento. Mi madre, mi propia madre, estaba de su lado. Con ella. La traición dolía más que cualquier lesión del accidente, así que eso es todo, finalmente dije con voz temblorosa. ¿Crees que la mujer que está durmiendo con mi esposo es mejor para mi hija que yo? Su mandíbula se tensó. No se trata de eso. Se trata de la estabilidad de Coraline. Solté una risa amarga, una que no reconocí como mía. ¿Estabilidad? ¿Así llamas a robarle la vida y a la hija a alguien? Ella se estremeció, pero no discutió. En cambio, empujó el té hacia mí como si eso pudiera calmar la herida que acababa de abrir. Esa noche, mucho después de que Mildred se retirara a su habitación, regresé sigilosamente a la cocina. La luz de la luna cortaba los mostradores, iluminando un montón de correos sin abrir que había dejado junto a la tostadora. Lo revisé, con cuidado, el pulso acelerado con cada sobre. Entonces los vi. Estados de cuenta bancarios. Los saqué y hojé las páginas. Miles gastados en hoteles de lujo, restaurantes caros, joyerías, todo cargado a nuestra cuenta conjunta. Me apreté la garganta al darme cuenta de que las fechas coincidían perfectamente con las fotos que Doreen y Selora habían publicado. Él había estado llevando a mi hermana a cenas lujosas con el dinero que se suponía debía mantenernos a flote mientras las facturas médicas de nuestra hija quedaban impagas. Mis manos temblaban, pero las estabilicé lo suficiente para tomar fotos de cada página con mi teléfono. Cada recibo, cada gasto, prueba. ¿Quieres estabilidad? Susurré en el silencio, con las palabras sabiendo acero en mi boca. Te mostraré cómo es la verdadera estabilidad. Mi teléfono vibró en mi mano, haciéndome sobresaltar. Un mensaje de Doreen iluminó la pantalla. Hagamos esto fácil. Firma los papeles. No arrastres a Coraline por esto. Apreté el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Fácil. Él pensó que robar a mi hija y a mi vida sería fácil. Fácil. Él pensó que robar a mi hija y a mi vida sería fácil. El frío de las baldosas atravesaba mis pantalones de pijama. Sentía que mi piel había sido arrancada, como si cada herida privada fuera ahora un espectáculo público. Quería gritar, pero no salía nada. Cuando llegaron los mensajes de mi madre, ven, tenemos que hablar, yo estaba entumecida. No debería haber ido. Cada instinto me decía que me alejara, pero una parte de mí todavía creía que tal vez ella finalmente me defendería, estaría a mi lado. Aunque solo fuera para abrazarme como cuando era niña, su casa no había cambiado. Las mismas cortinas de encaje, las mismas fotos familiares, en las paredes, aunque la mayoría eran de Selora y sus hijos. Entré y lo sentí de inmediato. Esto no era una charla, era una emboscada. Ahí estaban, mi madre en la cabecera de la mesa del comedor, con algunas tías y tíos a su lado como si fuera un tribunal. Sus ojos me lanzaban miradas frías y juzgadoras. Pareces exhausta, dijo Mildred, con un tono cargado de falsa simpatía. Quizá es hora de que empieces a pensar en lo que realmente es mejor para Coraline. Me apretó el pecho. ¿De qué hablas? Ella cruzó las manos con formalidad. Selor ha sido una mejor madre para ella últimamente que tú. Te estás hundiendo, Vespe.
Es hora de dejar de ser egoísta. ¿Egoísta? Esa palabra me atravesó como una cuchilla. ¿Egoísta? Dije con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. ¿Crees que dejarlos pasear con mi esposo y llevarse a mi hija mientras yo todavía me recupero es desinteresado? Ella necesita estabilidad. Mi madre insistió, Selora y Dorian pueden darle eso. Tú necesitas ayuda. Querida, los parientes alrededor de la mesa asintieron, algunos evitando mi mirada. Su silencio lo decía todo. Ya habían elegido bandos, podría haber peleado. Podría haber expuesto cada cosa vil que Dorian y Selora hicieron, pero ¿para qué? No querían la verdad. Querían que yo estuviera rota, suplicando, derrotada. Así que me levanté, empujé mi silla lentamente, con intención, y sin decir una palabra más, salí. El camino a casa fue un borrón. Mis manos apretaban el volante, pero ni siquiera la sentía. Cuando entré de nuevo a mi casa, el entumecimiento se había transformado en otra cosa. Una furia silenciosa y latente. Querían destruirme en público. Bien, podían jugar ese juego. Me senté en la mesa del comedor, saqué mi laptop y empecé a documentar todo. Fechas, horas, recibos, copias de cada mensaje y transferencia. Cada prueba que derrumbaría su versión pensaban que arrastrarme por el lodo me quebraría, pero ya. Había terminado de hacer de víctima en su historia. Tarde esa noche, mientras organizaba los archivos, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. Un número desconocido, no sabes ni la mitad de lo que han planeado. Miré la pantalla, el pulso acelerado. Quien fuera que fuera. Acababa de darme mi primera verdadera ventaja. No sabía quién enviaba ese mensaje, pero sabía que era mi primera ventaja real. Pasé la noche dándole vueltas, mirando el resplandor de mi teléfono en la oscuridad. Quien lo enviara claramente sabía algo y no estaba en posición de ignorar pistas, por extrañas que parecieran. Al amanecer. Había leído y releído el texto tantas veces que me ardían los ojos. Mis dedos flotaron sobre el teclado durante lo que sentí una hora antes de escribir una respuesta cautelosa. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? La respuesta llegó minutos después. Tenemos que encontrarnos en un lugar público. Solo eso me dijo que no estaban jugando. Elegí una cafetería, tranquila a unas cuadras de mi casa. Un lugar que nunca estaba lleno, pero tenía suficiente gente pasando para que no pareciera peligroso. Mientras me preparaba, no podía sacudirme los nervios que se retorcían en mi estómago. Mi mundo ya había sido destrozado. Encontrarme con extraños se sentía como invitar a una nueva amenaza. Aún así fui. No tenía el lujo de quedarme en la oscuridad. Cuando entré, la vi de inmediato, una joven sentada cerca del fondo. Jugando nerviosamente con la mengue, me miró como si hubiera estado escaneando cada rostro que cruzaba la puerta. ¿Vespe? Preguntó. En voz bajada sentí y me senté en la silla frente a ella. Esa soy yo, ¿y tú quién eres? Su voz temblaba. Llámame Grace. Trabajaba para Dorian. Ya no puedo quedarme callada. Por un momento, ni siquiera pude responder. Escuchar su nombre en sus labios, ligado a esta confesión. Me apretó el pecho. ¿Trabajaste para él? Entonces sabes lo que me está haciendo. Grace exhaló con fuerza. Sé más que eso. Sé lo que él y Selora están planeando. Y no pude seguir ayudándolos después de ver lo que te hacían. Sacó su teléfono y lo deslizó sobre la mesa. Dudé antes de tomarlo. Decenas de capturas de pantalla llenaban la pantalla, correos electrónicos, mensajes de texto, invitaciones de calendario. Las revisé, mis manos se enfriaban con cada una. Dorian y Selora habían estado tramando esto durante meses, estratégicamente, distorsionando todo. Y mi madre la usaban como una pieza de ajedrez. Un correo de Dorian a Selora me golpeó como un puñetazo. Si Mildred refuerza la idea de madre inestable, el tribunal nos favorecerá más rápido. Vespe no lo verá venir, apenas podía respirar. Están usando a mi propia madre, susurré casi para mí misma. Grace asintió. Eso no es todo, metió la mano en su bolso y sacó un pequeño pendrive, grabaciones. Reuniones donde discutían pintarte como inestable, una carga, guardé. Copias. ¿Querrás esto? No me di cuenta de que apretaba la mesa hasta sentir el borde clavándose en mis palmas. ¿Por qué me ayudas? Me miró fijamente a los ojos, porque sé lo que se siente ser devorada y descartada por ellos, y porque lo que te están haciendo es maldad. Tragué el nudo en la garganta. Por primera vez en semanas sentí que no, estaba completamente sola. Gracias, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. No sabes lo que significa esto para mí. Cuando salimos, no fui directo a casa. Fui directo a la oficina de Roella. Si alguien podía darle sentido a esto y convertirlo en un arma, era ella. Ella apenas levantó la vista de su laptop cuando entré. Pareces haber visto un fantasma, dijo. He visto algo peor. Dejé el pendrive sobre su escritorio. Dorian y Selora, todo lo que han estado haciendo. Está aquí y eso llamó su atención.
Lo conectó y revisó los archivos rápidamente. Cuando llegó a una grabación, la voz de Zelora, aguda y despreocupada. Cuando ella desaparezca, Coraline apenas la recordará. Roella pausó la reproducción y se reclinó en su silla. Stan dijo casi para sí misma, cambia todo. ¿Qué hacemos? Pregunté. Con voz baja pero firme, me lanzó una mirada que no había visto antes. Una mezcla de aprobación y preparación para la batalla. Armamos tu caso. Usamos cada correo, cada grabación, y mostramos al tribunal exactamente quiénes querían incriminarte. Bien, que lo intenten, mientras los enterramos con sus propias palabras, al salir de su oficina. Sentí algo que no había sentido desde el accidente. Una chispa de control, querían que desapareciera, que fuera una nota al pie en la vida de Coraline, pero no iba a irme en silencio. Esa noche, me senté en la sala, con las luces apagadas, escuchando la voz de Zelora en repetición. Cada vez que oía su risa, esa risa fea y burlona, la rabia dentro de mí se agudizaba en algo útil. ¿Quieres que desaparezca? Susurré en la oscuridad, veamos cómo manejas el centro de atención. Si pensaban que me quedaría callada, se habían olvidado de quién me crió. Mi madre pudo haberse vuelto contra mí, pero también me enseñó una cosa que nunca olvidaré: cómo sobrevivir cuando estás acorralada. Y en ese momento, yo estaba más que acorralada. Me estaban borrando que esa idea sola me dio el valor para entrar a la oficina de Roella la mañana siguiente con la decisión tomada. Ella ni siquiera levantó la vista de sus papeles al hablar. Llegas temprano. Eso suele significar que has hecho algo peligroso o que estás a punto de hacerlo. Quiero hacerlo público, dije. Mi voz no vaciló, aunque mi pulso retumbaba en mis oídos. Eso llamó su atención. Soltó el bolígrafo y me estudió. Si lo haces público, no hay vuelta atrás. Vendrán por sangre. Me incliné hacia adelante con las manos apretadas en mi regazo. Ya lo han hecho. Me han arrastrado por el barro, me han quitado a mi hija, mi dignidad. Si quieren destruirme, bien. Pero no caeré sola. Roella se recostó en su silla, en silencio por un largo momento. Entonces ella sintió lentamente. Muy bien, haremos esto con cuidado. Nada de arrebatos emocionales, nada de darles munición. Me das las grabaciones. Los correos. Yo los limpiaré y aseguraré que lo que se publique no pueda volverse en tu contra. Nos tomó todo el día. Nos sentamos juntas, revisando archivos, tachando nombres cuando hacía falta, recortando los audios hasta dejar solo las verdades más crudas y desagradables. La risa de Zelora sobrellevarse a Coraline. Los correos de Dorian presumiendo de manipular a mi madre. Era como sostener mi propio desamor en las manos. Pero ahora tenía dientes. Por la tarde, estaba en la estación local de televisión, sentada, frente a una periodista en quien Roella confiaba. Una mujer llamada Tamara, que había hecho carrera exponiendo escándalos familiares. Esto es valiente, dijo suavemente, revisando los documentos. Pero se va a poner feo. Casi me río. Ya está feo. Al anochecer, lo había logrado. Al día siguiente, se transmitió un segmento corto en las noticias de las 10, justo suficiente para mostrarle al mundo la verdad sin comprometer mi caso. Al mismo tiempo, publiqué mi propio comunicado en redes sociales. Corto, contundente, calculado. Cuando la familia te traiciona, el mundo merece saberlo. Y adjunté clips con la voz de Zelora diciendo: cuando ella desaparezca, Coraline apenas la recordará. Capturas de pantalla de los mensajes de Dorian sobre usar a mi madre como ventaja. No era todo, pero sí suficiente para hacerlos retorcerse. No dormí esa noche. Mi teléfono no paraba de vibrar. Notificaciones de desconocidos, amigos, gente con la que no hablaba desde hace años. Algunos apoyaban, otros eran crueles. Al amanecer, su mundo había comenzado a desmoronarse. Se reportó que los colegas de Dorian se distanciaban. El nombre de Zelora era tendencia por todas las razones equivocadas. La gente no solo estaba disgustada, estaba furiosa. Pero, por supuesto, contraatacaron. Siempre lo hacen. En menos de 24 horas, Roella me llamó con la noticia: han presentado una contrademanda por difamación. Alegan que manipulaste las pruebas. Sentí que el estómago se me caía. Por supuesto que lo harán. Y Zelora publicó su propio comunicado, añadió Roella con gravedad: esto es una campaña de desprestigio por parte de una exesposa amargada. Bla, bla, bla. Están cerrando filas, no fueron solo amenazas legales. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de odio, cuentas anónimas diciéndome incapaz. Mensajes advirtiéndome que me echara atrás antes de arrepentirme. Era como si en cada esquina que doblaba me esperara otra sombra. Esa noche, me senté en la sala, con las manos alrededor de una taza de té intacta, desplazándome entre el caos que había desatado. Satisfacción y terror se mezclaban en mi pecho. Se sentía bien finalmente contraatacar. Pero también como estar al borde de un precipicio en la oscuridad. Roella me había advertido: te presionarán hasta romperte.
quieren que estés nerviosa, porque la gente nerviosa comete errores. Pero no estaba nerviosa. No más, 2 días después, estaba frente al juzgado, con cámaras destellando, reporteros gritando preguntas que no respondí. Respiré hondo. Enderecé los hombros y susurré para mí misma tan bajo que solo yo pude oír: querían guerra. La tienen, pero aún no había visto su jugada más cruel, la que casi me rompe para siempre. 2 días antes de la audiencia por la custodia, entré a la UCI con una bolsa de los libros favoritos de Coraline, planeando pasar la tarde leyéndole. No estaba preparada para lo que me esperaba. Dorian estaba en la estación de enfermería, con la cara roja y gritando, agitaba una carpeta en una mano. Tengo derechos parentales de emergencia, gruñó. No pueden impedir que saque a mi hija de aquí. Me paralicé, pero mis piernas me llevaron hacia adelante antes de que mi mente lo procesara. Por encima de mi cadáver gruñé, con la voz más fuerte de lo que esperaba. Todas las miradas en el pasillo se volvieron hacia mí. Dorian se volvió hacia mí con una sonrisa arrogante en lugar de su enojo en Vespe. Ni siquiera puedes cuidarte a ti misma. El tribunal me apoyará en esto. Lárgate, dije, poniéndome entre él y el pasillo que llevaba a la habitación de Coraline. No te la llevas a ningún lado. No hagas esto, lo advirtió, bajando la voz para que solo yo escuchara. Te estás haciendo ver inestable. Exactamente lo que todos esperan. Esa palabra inestable cortó más profundo que sus gritos jamás podrían. Esa era la narrativa que habían tejido, ahora convertida en un arma pública. Mis manos temblaban, pero no me moví. La seguridad llegó. 2 hombres grandes uniformados nos flanquearon. Una de las enfermeras explicó en voz baja que nadie, ni siquiera un padre, puede sacar a un niño sin una orden judicial. Dorian fue escoltado afuera, murmurando amenazas por encima del hombro. Me quedé allí respirando con dificultad, apretando la correa de mi bolso hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando entré a la habitación de Coraline, mis rodillas estaban débiles. Ella dormía pacíficamente, su pequeño cuerpo se veía diminuto en la cama del hospital. Me senté en la silla a su lado, dejando caer la cabeza entre las manos. No lloré, no allí, pero el temblor no cesaba. Roella llegó 1 hora después, convocada por una llamada angustiada que apenas recordaba haber hecho. Se agachó frente a mí, con las manos sobre mis rodillas. Este es su último movimiento, dijo suavemente. Están tratando de sacudirte antes del tribunal. Aguanta. Estás más cerca de lo que crees. Sus palabras apenas lograron calmarme. Esa noche regresé a casa exhausta, mi cuerpo pesado por el peso del día. Apenas me había hundido en el sofá cuando alguien tocó la puerta. Era mi madre. Mildred parecía más pequeña de lo que recordaba, con los hombros caídos, el rostro pálido. Aferraba su abrigo como si fuera una armadura. Abrí la puerta más ampliamente, con cautela. ¿Qué haces aquí?, dijo, entrando sin esperar invitación. Necesitaba verte, dijo, con la voz temblorosa. Crucé los brazos, apoyándome en la pared. ¿Para qué? ¿Para decirme otra vez que Zelora es mejor madre? ¿O para recordarme que Dorian solo hace lo mejor para Coraline? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me equivoqué. Al principio sus palabras no me llegaron. Se hundió en el sofá, entrelazando sus manos. Me dijeron que estabas inestable, que el accidente te había hecho peligrosa, que Coraline estaría más segura con ellos. Y yo, su voz se quebró, los creí. Me dejaron usarme contra ti y no puedo vivir con eso. La habitación parecía increíblemente silenciosa. Durante meses, había cargado con el peso de su traición como una piedra presionando mi pecho. Oírla decirlo, admitirlo. Fue como finalmente exhalar, después de aguantar la respiración demasiado tiempo. Me senté a su lado, el cuerpo rígido. Me lastimaste, dije con voz baja. Ella asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo sé, y no espero perdón. Pero quiero ayudar. Testificaré. Contaré al tribunal cómo me manipularon. Lo que necesites. No la perdoné. No todavía. Pero la soledad aplastante que me había seguido a todas partes se suavizó lo suficiente para que pudiera respirar. Nos quedamos en silencio largo rato antes de que se fuera, su promesa colgando en el aire como un salvavidas. Al cerrar la puerta, tras ella, sentí que algo se encendía dentro de mí. No era ira esta vez, sino determinación. Caminé a mi escritorio. Agarré el expediente que había preparado y lo puse sobre la mesa. Mis manos ya no temblaban. Esto termina mañana, susurré. La mañana siguiente, caminé hacia el juzgado, el viento frío mordiendo mi rostro, la cabeza erguida. Esto ya no era solo una custodia, era reclamar mi vida. El juzgado olía a papel, café y ansiedad. Cada sonido, el roce de zapatos, el tecleo, los murmullos de los abogados. Se sentía más fuerte de lo normal. Mi corazón latía como si entrara a un campo de batalla, no a una audiencia de custodia. Pero era ambos. Roella me rozó el brazo al entrar a la sala.
recuerda, dijo suavemente, habla solo cuando te hablen. Mantén la calma y déjame guiar. Intentarán provocarte, asentí. Apretando el desgastado peluche, favorito de Coraline, el que traje al hospital el día que empezó esta pesadilla. Me repetí que no era un amuleto de buena suerte, era un recordatorio. Esto no era sobre mí, era sobre mi hija. Dorian estaba sentado en la mesa opuesta. Con su traje impecable, el rostro una máscara impasible, Zelora estaba a su lado. Pero no me miraba. Mildred se sentó detrás de mí, lo suficientemente cerca para sentir su presencia. Por primera vez, estaba de mi lado. El juez entró y la sala cambió. Esto era todo. Roella comenzó a presentar el caso con fría precisión. Su señoría. Esto no es solo una disputa de custodia. Esto se trata de un esfuerzo calculado por parte del señor Dorian Rains y la señora Zelora Moe para despojar a mi clienta, la señora Vespa Rains, de sus derechos como madre mediante engaños, difamación y manipulación financiera. El abogado de Dorian esbozó una sonrisa. Su señoría, estamos aquí porque la señora Rains ha demostrado inestabilidad. Contamos con registros médicos, fotografías y testimonios. Roella intervino con firmeza, esos documentos fueron obtenidos y filtrados ilegalmente, y lo demostraremos. Entonces habló Mildred. Mi madre caminó al estrado lentamente, con la voz temblorosa al principio. Necesito decir la verdad, me miró de reojo. Con lágrimas acumulándose, creí lo que me dijeron. Que mi hija estaba inestable, que Coraline estaría mejor con ellos. Me usaron. Me mintieron. Y yo los dejé, pero no permitiré que se lleven a su hija. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La mandíbula de Dorian se tensó y Zelora se movió incómoda. Roella soltó la bomba, su señoría. Presentamos correos electrónicos y grabaciones de audio, obtenidos legalmente a través de un denunciante, que prueban un plan coordinado para presentar a la señora Rains como inapta para la custodia mientras se transfieren activos matrimoniales a la señora Moe. El juez se inclinó hacia. Adelante, proceda. El audio llenó la sala. La voz de Zelora riendo. Cuando ella desaparezca, Coraline apenas la recordará. Vi que el rostro del juez se endurecía. Cuando Zelora subió al estrado, Roella presionó. Señorita Moe. ¿Estaba usted al tanto del plan del señor Rains para trasladar permanentemente a Coraline fuera del estado? Zelora respondió bruscamente. Estábamos haciendo lo mejor para Coraline. Su voz se quebró, dejando entrever pánico. Ella no necesita una madre que ni siquiera puede cuidarse a sí misma. La sala susurraba. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Las horas pasaron como minutos, y entonces llegó el momento. El veredicto del juez fue mesurado. Pero golpeó mi pecho como un mazo. La señora Vesper Rains conserva la custodia principal de Coraline Rains. La visita del señor Dorian Rains será supervisada y limitada. Además, se ordena al señor Rains proporcionar restitución financiera por activos ocultos. Este tribunal concluye que las acciones del señor Rains y la señora Moe constituyen manipulación y engaño en este asunto. Por un momento no pude respirar, luego exhalé con dificultad como si hubiera estado bajo el agua durante meses. Dorian se sentó con ojos vacíos, mirando a la nada. Zelora se cubrió el rostro con las manos. No volví a mirarlos. Al salir de la sala, la pequeña mano de Coraline se enroscó en la mía como si siempre hubiera pertenecido allí. Esa noche, en casa, la arropé en la cama. Ella abrazaba el conejito de peluche que traje del hospital, con los párpados pesados por el sueño. Le besé la frente y susurré, ahora estamos seguras y somos libres. Me senté en la sala silenciosa, mirando las paredes que antes me parecían vacías, y pensé, me rompieron el cuerpo. Intentaron borrarme. Pero salí entera y más fuerte que nunca. ¿Alguna vez has tenido que pelear contra todos los que amas solo para conservar lo que más importa? Cuéntame en los comentarios. Ese mensaje se posó como una piedra en mi estómago toda la semana, incluso mientras me obligaba a funcionar. Más tarde, ese jueves, me encontré sentada en una rígida silla de vinilo en la habitación del hospital de Coraline, el zumbido constante de las máquinas llenando el silencio. Su manita pequeña yacía enrollada en la mía, tan suave, tan frágil. Pero me anclaba más que cualquier otra cosa. Me miró parpadeando con esa inocencia desconcertante que solo los niños poseen. Mamá. Su voz salió como un susurro. Sí, bebé. Le apreté la mano suavemente. ¿Debo llamarte a la mamá ahora? Papá dice que ella cuida de mí ahora. Las palabras me quitaron el aire de los pulmones. Me zumbaban los oídos. Quería gritar. Exigir quién le había dado ese veneno, pero todo lo que pude hacer fue una sonrisa que sentí que me iba a partir la cara en dos. No, cariño, dije suavemente, apartando un mechón de su frente, mamá sigue aquí. Mamá siempre está aquí. Ella sintió, aceptando mis palabras con la confianza inquebrantable que solo un niño puede dar.
Luego volvió a dormirse ligeramente. Me quedé congelada, mirando su pequeño pecho subir y bajar, mientras mi propio corazón se rompía en pedazos demasiado pequeños para contar. Ya no podía respirar en esa habitación. Salí deslizando hacia el pasillo, apoyándome contra las frías baldosas, mientras las lágrimas calientes me nublaban la vista. Me tapé la boca, desesperada por amortiguar el sonido. Esa pregunta inocente me había destrozado más que el accidente. Más que la traición, más que cualquier herida que pudieran infligirme. Para cuando regresé a mi casa esa noche, el dolor se había transformado en otra cosa. Determinación. El tipo silencioso que no se anuncia, pero te impulsa hacia adelante. Ya no podía quedarme sentada sufriendo. Necesitaba respuestas. Dejé mi bolso sobre la mesa de la cocina, encendí mi laptop y saqué el teléfono. Mis manos se movían con propósito mientras revisaba los registros de llamadas y correos de Dorian. Cada número, cada asunto era un hilo que cejía, armando la línea de tiempo de su engaño. Llamadas nocturnas a Celora, correos de cadenas hoteleras, recibos de cenas que costaban más que mi gasto mensual en comida. Pintaba un cuadro que deseaba no haber visto, pero desear nunca salvó a nadie. Esa noche, llamé a Celora. Me costó todo mantener la voz firme mientras la línea se conectaba. ¿Ves?, respondió ella, vacilante. Pensé que deberíamos hablar, dije con un tono engañosamente calmado. Hubo una pausa, luego un suspiro. Es complicado, ¿sabes? Dorian necesitaba a alguien. Tú estabas tan ocupada, siempre trabajando, siempre distraída. Él necesitaba sentirse cuidado. Sus palabras, llenas de justificaciones, hicieron temblar mis manos, pero no la interrumpí. La dejé hablar. La dejé reescribir la historia para que su traición pareciera caridad. Nunca estuviste realmente ahí para él, añadió. Como si no fuera suficiente clavar el cuchillo, tenía que asegurarse de que dejara una cicatriz. Corté la llamada antes de decir algo irreversible, pero no antes de presionar grabar. Cada palabra que dijo ahora vivía en mi teléfono. Prueba. La escuché una vez, 2 veces, solo para sentir el aguijón. Luego abrí mis contactos y encontré el número de Roella. Una amiga me había dicho que era una bulldog en tribunales familiares. Justo lo que necesitaba. Le dejé un mensaje de voz. Hola, soy Vespe. Necesito ayuda. Necesito luchar por mi hija. Por favor, devuélveme la llamada. Cuando colgué, el apartamento estaba en silencio, pero dentro de mí había un rugido. Me senté en el sofá, reproduciendo de nuevo la voz de Celora. Estabas demasiado ocupada. Resonaba como un reto. Demasiado ocupada. No tenía ni idea de lo que era capaz cuando dejé de ser la silenciosa. Ese pensamiento me mantuvo firme mientras me abotonaba el abrigo y salía al frío cortante de Chicago la mañana siguiente. La ciudad se sentía diferente, más dura, más afilada. Pero tal vez era yo. Ya no estaba simplemente tambaleándome. Me estaba preparando. La oficina de Roella estaba en uno de esos edificios antiguos del centro que olían ligeramente a madera pulida e historia. Tomé el chirriante ascensor hasta el 4.º piso, con las palmas húmedas a pesar del frío invernal que aún me aferraba. La placa en su puerta decía simplemente, Roella Kane, derecho familiar. Su sentía a la vez ordinario y monumental como cruzar un umbral del que no se puede volver atrás. No perdió tiempo en formalidades. Roella era alta, serena, con el cabello oscuro recogido en un moño sin adornos. Y su oficina estaba llena de certificados y estantes con archivos organizados meticulosamente. Vespen dijo, ofreciéndome un apretón de manos firme. ¿Quieres luchar por tu hija? Entonces tienes que estar preparada para la guerra. Sonaba dramático, pero la forma en que lo dijo, calmada y deliberada, hizo que calara hondo. Asentí y me senté frente a su escritorio, aferrando mi bolsa como un escudo. Le entregué la carpeta con los estados de cuenta, recibos y registros de llamadas que había recopilado. Ella los hojeó rápido, sus ojos agudos repasando cada línea. «Has hecho tu tarea», dijo, casi impresionada. Luego se detuvo en una página y golpeó con el bolígrafo. Esto no es solo una infidelidad. Vespe ha estado transfiriendo activos matrimoniales a una cuenta a nombre de tu hermana. No son cantidades pequeñas. Decenas de miles, joyas, hoteles, transferencias bancarias. El estómago me dio vueltas. ¿Está moviendo nuestro dinero a ella? Sí, respondió con voz firme. Esto es calculado. Está construyendo un escudo financiero a su alrededor. Probablemente intenta dejarte sin recursos antes de la pelea por la custodia. La palabra me apretó el pecho. Estaba tan concentrada en sobrevivir por Coraline que no había procesado del todo el aspecto legal de todo esto. Roella dejó los papeles y me miró a los ojos. Y más. Dorian ya solicitó la custodia. ¿De emergencia al qué? Mi voz se quebró. Sonó demasiado fuerte en la oficina silenciosa. Ella no titubeó.
Te está pintando como incapaz, mentalmente inestable después del accidente, emocionalmente incapaz de cuidar a tu hija. Está usando tu trauma en tu contra. Es una jugada clásica y vil. La miré. Sin reacción. El accidente me había dejado rota físicamente, y ahora él usaba eso como arma contra mí. Entonces, ¿qué hago? Pregunté, aunque las palabras se sintieron pequeñas, insuficientes para la tormenta que llevaba dentro. Luchamos con inteligencia, dijo. Reunimos pruebas. Todo lo que puedas conseguir. Registros financieros, mensajes de texto. Correos electrónicos. Traeremos testigos que avalen que eres apta como madre. Y Tun me señaló con el bolígrafo. Mantén la calma, aparenta compostura. Déjalos que te subestimen. Su confianza era contagiosa. Sentí que mi respiración se calmaba y mi espalda se enderezaba. Quieren quitarme a Coraline, dije, más para mí que para ella. Quieren borrarme de su vida, no lo permitirán, respondió Roella. Asentí despacio, aferrándome al borde de la silla. Por primera vez, desde que desperté en esa cama de hospital. Sentí un atisbo de control. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora ardía junto a otra cosa. Determinación. Quieren guerra, dije con voz firme, mis manos ya no temblaban. Se la daré. Roella se permitió la más leve sonrisa. Bien, pero recuerda. No te sorprendas y escalan. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Sus palabras me acompañaron al salir de la oficina. Afuera, el viento de Chicago me cortaba, frío y despiadado. Pero apreté la carpeta contra mi pecho como una armadura. Pensaron que yo estaba demasiado ocupada, demasiado rota, demasiado callada. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Sabía que escalarían. Pero no esperaba lo bajo que caerían después. Empezó un sábado por la mañana. Desperté con mi teléfono vibrando sin parar en la mesita de noche. Docenas de llamadas perdidas, aún más mensajes. Mi estómago se hundió antes de siquiera mirar. Ese volumen nunca era buena noticia. Cuando abrí mis mensajes, me quedé paralizada. Capturas de pantalla. Docenas de ellas. Mis registros médicos, detalles de mi accidente. Fotos del hospital, donde parecía medio muerta, estaban pegadas en línea y no solo tiradas en algún rincón de internet. Estaban en redes sociales con leyendas como, ¿dejarías a tu hijo con alguien tan inestable? Mi corazón se hundió mientras leía los comentarios. Personas que no conocía diseccionando mi vida como si fuera un escándalo para chismear. Está claramente enferma. Esa pobre niña merece algo mejor. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. ¿Cómo consiguieron esto? Solo unas pocas personas tenían acceso a esos registros. Dorian. Se lo oí mi madre y me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra los gabinetes.